Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y el juicio según las apariencias. Vivimos en una cultura dominada por la imagen, la impresión rápida y el juicio inmediato. Se valora más lo que parece que lo que es. Se valora más la forma que el fondo. Esta manera superficial de evaluar a las personas y a las situaciones, pues ya estaba presente en los tiempos de Jesús. En Juan 7 encontramos a nuestro Señor enfrentándose a un juicio injusto, religioso y aparentemente bíblico, pero profundamente equivocado. Sus palabras, las palabras de Jesús, no solo desenmascaran la hipocresía de sus oyentes, sino que también confrontan nuestra manera cotidiana de evaluar a los demás. Jesús no prohíbe discernir, no prohíbe juzgar, prohíbe discernir o juzgar mal. Esto es lo que prohíbe Jesús, discernir y juzgar mal. Jesús nos llama a un juicio, a un discernimiento más profundo, recto y conforme a la verdad de Dios. Veamos en primer lugar qué motivó las palabras de Jesús en Juan 7:24. En Juan 7, Jesús se encuentra en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos. Allí fue juzgado y criticado por haber sanado a un hombre en día de reposo. Juan 5:5, 8 al 9. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y Jesús le dijo, levántate y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Cuando los fariseos vieron esto, se escandalizaron con Jesús por la presunta transgresión del sábado, porque aquello sucedió en un sábado, en un día de reposo. Y los fariseos y sus escribas se escandalizaron de que Jesús hubiera obrado este milagro de sanidad en aquel hombre en día de reposo. Juan 5, 15 al 16. El hombre dio aviso a los judíos de que Jesús le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Los judíos estaban tan aferrados a su concepto de absoluto religioso, a su concepto de verdad, lo que ellos creían que era la verdad. Estaban tan seguros de que estaban en la verdad, de que poseían la verdad. Estaban tan fanáticamente adheridos a sus propias ideas que juzgaban a las personas, a las cosas, según las apariencias, olvidando la esencia misma de la palabra sobre la gracia y la misericordia. Estas dos palabras no estaban en el pensamiento ni en el lenguaje de los escribas y fariseos. En Juan 7, 19 y 23, Jesús dijo, nos dio Moisés la ley
y ninguno de vosotros cumple la ley. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané a un hombre? Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los fanáticos, escribas y fariseos, que estaban convencidos de estar en la absoluta verdad, juzgaban según las apariencias y juzgaban aún al mismo Señor Jesucristo. Le juzgaban. Según ellos, Jesús transgredía el día de reposo al sanar en el día de reposo. Es por eso que Jesús puso en evidencia a estas personas, a los religiosos de su época. Puso en evidencia la incoherencia y el juicio errático de los fanáticos fariseos. Ellos circuncidaban en sábado para cumplir la ley de Moisés, pero condenaban a Jesús por restaurar completamente a un hombre en ese mismo día. La sanidad de aquel hombre no les importaba, no les importaba. Para ellos, lo importante era que Jesús había obrado aquella sanidad en un día de reposo, lo cual consideraban que no era correcto, que no estaba permitido por Dios. Juan 9:16. Decían los fariseos, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Juzgaban una obra divina realizada por Jesús solo por un criterio externo. Se olvidaban de la profundidad del suceso, del hecho, apoyándose en un criterio. El motivo de sus palabras, por tanto, era la hipocresía religiosa que juzgaba selectiva. Esto es lo que condena. Sí, el juicio selectivo, juicio superficial, se punta, porque este juicio se realiza sin comprender el corazón y el propósito de Dios. Isaías 29:3. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En esto se habían convertido los fariseos y los escribas, en personas que tenían a Dios en la boca, pero no en el corazón, pero no en la vida, solo en la boca. Personas que decían, no hacían, sí, hablaban, hablaban mucho, pero no, en ningún momento obedecían a Dios, en ningún momento les importaba la obra. No era un error meramente intelectual entre los fariseos y escribas. Era un error espiritual, sobre todo.
miraban la acción externa y pasaban por alto la extraordinaria obra de Dios que estaba delante de ellos. No podían ver la obra de Dios porque los ojos velados velados por la actitud insana de la religiosidad vía desde esa actitud insana ellos no podían aceptar la verdad de Jesús, no podían aceptar la gracia todopoderosa de Dios sanando a personas que estaban en situaciones muy terribles. No era, por tanto, un error meramente intelectual, era un profundo error espiritual. Por eso Pablo dirá de ellos, Romanos 10, 2 al 3, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tienen a su manera, creen, manera viven a su manera, pero no conforme a ciencia, no conforme a la manera que Dios revela en su palabra. Y hay muchos cristianos hoy también en el mundo que tienen una manera propia de ver a Dios, de entender la voluntad de Dios, de poner en práctica esa voluntad de Dios. Hay muchas personas que se aferran a juicios, a sus ideas, opiniones, y dejan de lado a Dios y su voluntad. ¿Qué es juzgar según las apariencias? Es una evaluación de la realidad desde lo externo, desde lo inmediato, desde lo visible, sin atender a la verdad profunda de la intención del corazón o de la revelación divina. Juzgar según las apariencias es un acto superficial, apresurado, muchas veces cargado de prejuicios, de errores, de vanas palabrerías. Dice Isaías 11, 3, 4. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Esto es lo que haría el Mesías. El Mesías, cual segundo Adán, cual hombre perfecto, no se dejaría llevar por la vista, las apariencias, por, por el oído, no por aquello que se conoce por los sentidos. El Mesías actuaría en y por el Espíritu Santo. Lo que a los hombres les parecía transgresión en Cristo, lo que ellos creían era por parte de Jesús incumplimiento de la ley, incumplimiento de la observancia del día de reposo. Lo que ellos creían que era así, al contrario, era por parte de Jesús obediencia perfecta al corazón. Ellos creían que Jesús quebrantaba el día de cuando repente guardan en plenitud a la perfección. Fariseos vieron que Jesús hizo una obra de sanidad en sábado, pero no vieron la compasión, sí, con la gracia que acompañó a su acto, restaurando una vida y mostrando que Él era el enviado por Dios para redimir, para salvar, también para sanar. Proverbios 21, 2.
Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Es, ve lo que tiene delante, Dios ve el corazón. Este tipo de juicio, según las apariencias que Jesús condena, se apoya en costumbres humanas mal entendidas porque siguen normas rígidas, absolutas, sobre una presunta justicia humana, pero que en realidad no es tal justicia, porque olvida el amor y la gracia de Dios. El Antiguo Testamento advierte de este grave y común error. Primero de Samuel 16:7 se dice, Jehová no mira lo que, pues el hombre mira lo que está delante. Va, Señor, ve más, está a la vista de la apariencia vana, superficial, negativa. Dios va mucho más. El juicio por las apariencias reduce la verdad a lo meramente visible. El que juzga se posiciona en un lugar. Solo Dios puede juzgar, porque solo Dios es omnisciente y lo conoce todo, lo conoce todo. Conoce lo que una persona hace, pero también conoce lo que piensa, conoce lo que hay en su corazón. Por eso solo Dios puede juzgar con rectitud absoluta. El hombre solo ve lo que tiene delante, solo lo que tiene delante, lo visible, lo aparente. Y eso le lleva a juzgar, a criticar, a posicionarse en contra de su prójimo. Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Pregunta Pablo. ¿Tú quién eres? ¿Quién es ese el hombre para que juzgue a otros hombres o a las cosas que pasan? Cuando su criterio para juzgar, para discernir, es muy limitado por su condición humana. Y no solamente limitado, sino muy condicionado por el pecado. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Pregunta Pablo. Por tanto, el Señor habla del juicio justo, habla del justo juicio, y esto nos lleva a preguntarnos cómo se juzga con justo juicio. ¿Cómo? Jesús no elimina el juicio, como hemos dicho antes, el discernimiento, sino que lo redime del pecado. El juicio justo es conforme a la palabra de Dios, entendida en su totalidad, no de forma fragmentada ni legalista. El juicio justo ve las cosas como las vería Dios, entiende las cosas como las entendería Dios. El justo juicio actúa siguiendo los pasos del Señor. 1 Corintios 2:15. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual juzga todas las cosas, discierne todas las cosas. Pero el espiritual es aquel que es guiado por el Espíritu. Y el que es guiado por el Espíritu tiene la luz de Dios para entender la voluntad de Dios, para entender los planes eternos de Dios
para uno mismo y para otros. Así pues, el mandato de juzgar con justo juicio implica una actitud de discernimiento, un discernimiento conforme a la verdad de Dios, no a la impresión subjetiva humana, no al punto de vista limitado, humano, que ve las cosas desde un ángulo, pero no puede ver lo que está detrás, lo que está debajo, lo que está arriba. Solo puede ver lo que desde su ángulo percibe. Y esto evidentemente lleva al error, lleva al juicio, a la condena. Esto lleva a hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. El mandato de juzgar con justo juicio implica un discernimiento de las cosas conforme a la verdad de Dios y no a la impresión humana, no siguiendo los roles, los esquemas humanos. Hebreos 5:14 habla de los que son espirituales, de los que son creyentes fieles, y dice, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, por el uso. Un creyente tiene un discernimiento del bien y del mal, por el uso, por el buen uso, por esa actitud de fe, de conocimiento de la voluntad de Dios, de práctica de la voluntad de Dios. El justo juicio se caracteriza porque procede de una actitud de atención al corazón y a los frutos, no solo a los actos externos. Jesús lo dijo, Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Hay quien juzga por las hojas, por el color de las hojas, por el tamaño del árbol, pero el fruto es la evidencia final del árbol que tenemos delante. Un árbol lleno de naranjas es un naranjo. Un árbol lleno de limones es un limonero. Un árbol lleno de manzanas es un manzano. Y así podríamos continuar. El fruto es la evidencia última, la evidencia final de lo que es algo, de lo que es una persona, de lo que es una situación, el fruto. Y el justo juicio se caracteriza por esto, no por contemplar lo externo y establecer conclusiones rápidas, apresuradas sobre lo externo, sino por una actitud profunda de discernimiento sobre muchísimas cosas, que es, como decíamos antes, tener una visión amplia, hoy diríamos en 3D, de las personas o de las cosas. Dice Romanos 2:1, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Eres inexcusable, tú que juzgas mal, eres inexcusable. ¿Por qué? Porque si alguien es creyente, debe ser humilde, debe ser espiritual y debe reconocer la propia limitación y la dependencia que tenemos de Dios, de su gracia. Quien es creyente de verdad debe tener misericordia, amor, debe conocer la verdad y todo ello, la misericordia, el amor y la verdad, son herramientas que ayudan a discernir
las cosas, a las personas, con justo juicio. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Si en nuestro interior mora el Señor, si en nuestro interior mora una nueva naturaleza, mora la justicia, la verdad, el amor, la misericordia. Eso es lo que saldrá cuando hablemos, cuando vivamos, cuando juzguemos. De la abundancia del corazón habla la boca. Juzgar con justo juicio, por tanto, es evaluar todas las cosas a la luz de la verdad de Dios, a la luz del Evangelio. Es ser conscientes de que nosotros mismos vivimos sostenidos por la gracia de Dios. Gálatas 6:1. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Aquí está la misericordia, la comprensión de un creyente, la empatía de un creyente con el prójimo, que le hace juzgar con justo juicio. Por tanto, juzgar con justo juicio es hacer un juicio que busca restaurar, que no quiere condenar ni destruir, sino edificar. 2 Corintios 13:10. La autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Un creyente siempre busca edificar. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Quien juzga con justo juicio, sana con su boca, cura con su boca, edifica con su boca. Por el contrario, el que juzga mal, destruye. Miqueas 6:8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y el juicio según las apariencias. Hay un juicio según las apariencias que el Señor rechaza y condena. Examinémonos. Examinemos si nuestras valoraciones sobre otros o sobre las cosas que nos rodean nacen de la verdad de Dios que entendemos, conocemos y seguimos, o de prejuicios propios nuestros o de otros que hemos asimilado como nuestros. Recordemos que la fidelidad a Dios no siempre se ve a primera vista. Aprendamos a discernir con la palabra abierta y el corazón humilde. Rechacemos la justicia superficial y abracemos la justicia del reino de Dios. Sigamos el ejemplo de Cristo, que juzga con verdad, con gracia y con misericordia. Que Dios te bendiga y te ayude. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos ayuda a entender que podemos conocer las cosas, que debemos conocer las cosas a nuestro alrededor, que es importante, pero que tenemos que conocerlas desde un juicio profundo, desde un discernimiento profundo y no desde una actitud superficial, mera, basada en las apariencias o en las cosas que no te edifican, que no ayudan al Evangelio, que no edifican al hermano, al prójimo,
Ayúdanos, Señor, a ser personas que contribuyan a la paz, a la fraternidad, a la concordia, a la justicia. Ayúdanos, Señor, y que nuestras palabras sean palabras de permanente edificación. Ayúdanos, Señor. Bendito seas. Seguimos poniendo en ti todas las cosas, oh Padre, en tus manos. Tú tienes la respuesta final a todo, la última palabra en todo. Gracias, Señor. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.